Continuamos con el aprendizaje de las funciones de agregado en este lenguaje SQL dentro de SAS y hoy conoceremos otra función bastante utilizada. Se trata de la función SUM. Como su nombre lo indica, se trata de una función que nos permite realizar la sumatoria de valores numéricos dentro de un campo. Aunque parece muy obvio, es importante recalcar que los datos deben de ser numéricos para que esta función pueda trabajar correctamente, porque evidentemente no podemos hacer sumatorias de datos de tipo texto, a diferencia de la función anterior, la función count, en donde sí podíamos realizar conteos de datos de este tipo, de datos de tipo texto, pero también de datos de tipo numérico. Y bien, la sintaxis básica de esta función SUM te la estoy poniendo en esta sección de comentarios, y como ves es muy similar a la función count, solamente cambia obviamente el nombre de la función, y también va a cambiar que forzosamente necesitamos nombrar uno de los campos de nuestra tabla. A diferencia de la función count en la que podíamos simplemente poner el operador asterisco, el operador todo, en esta función SUM no podemos hacer esto, tenemos que poner el nombre del campo dentro del cual queremos realizar la sumatoria. Y como siempre vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo sobre cómo se utiliza la función SUM. Como ves ya tengo listo mi libname hacia la ruta donde he guardado mi tabla ventas que creamos en la clase anterior, en el video anterior, y como siempre te estoy dejando la tarjeta aquí arriba para que puedas ir hacia ese video y puedas hacer la importación de este archivo. También en la descripción de este video te dejo nuevamente el link de descarga del archivo de Excel que estamos utilizando para la creación de esta tabla llamada ventas. Y antes que nada vamos a abrir esta tabla y vamos a seleccionar un campo sobre el cual podamos ejemplificar esta función. Como sabemos tiene que ser de tipo numérico. Y aquí tenemos varios campos de tipo numérico. Tenemos el campo año de venta, pero obviamente no tiene ningún sentido realizar la sumatoria de estos años, ¿verdad? Los años no deben de sumarse, nunca podemos sumar los años. Como tampoco podemos sumar los meses de venta. Este campo mes se refiere al número de mes en donde se efectuó la venta y no tiene ningún sentido realizar sumatoria sobre este campo. Sobre el campo número de propiedad, este precisamente se refiere al número de la propiedad que está seleccionada en cada uno de los registros y obviamente tampoco nos serviría realizar la sumatoria de este tipo de campos. También el campo tamaño en metros cuadrados, pues obviamente no tiene sentido realizar la sumatoria de todas las superficies de nuestras propiedades. Pero finalmente el campo que sí va a tener mayor sentido sumar es el campo precio. Normalmente vamos a querer realizar sumatorias de cantidades monetarias, así que este campo nos viene perfecto para nuestro ejemplo. Y entonces vamos a comenzar con la sintaxis que tenemos allá arriba. Vemos que comenzamos como siempre con un paso proc SQL y ponemos la sentencia select, la sentencia que ya conocemos, la función SUM y dentro de los paréntesis vamos a colocar el nombre del campo sobre el cual queremos realizar la sumatoria. En nuestro ejemplo es el campo precio. From la tabla que sabemos que la ponemos con el libname ejemplo y el nombre de la tabla que se llama ventas. Y así de sencillo es el uso de esta función en su sintaxis más básica, obviamente. Si ejecuto este código, vamos a ver que nos devuelve la sumatoria de todo el campo llamado precio. Entonces, todas estas cantidades que tenemos en esta columna se han sumado y las tenemos aquí como resultado. Pero tal como hicimos con la función count, normalmente no vamos a querer sumar toda una columna. Quizás nos lleguemos a encontrar en la situación en la que queremos hacer la sumatoria, pero únicamente de los registros que cumplen con una o con varias condiciones. Vamos a poner como ejemplo el campo año venta y vamos a decir que vamos a sumar el campo precio, pero únicamente de aquellos registros que tienen como año de venta el 2005. Si vamos al código vamos a escribir como siempre un paso proc SQL y ponemos la sentencia select, la función SUM, dentro el campo que queremos sumar, el campo precio, el nombre de la tabla llamada ejemplo.ventas y a continuación comienzo con la estructura de una condición con la sentencia where. El campo que quiero utilizar como condicional se llama año-venta y quiero que sea igual a 2005, únicamente los registros del año 2005. Finalizo con quit, seleccionamos, ejecutamos con F3 y vemos que ahora la cantidad que nos devuelve es distinta a la que teníamos anteriormente. Obviamente esta cantidad debería de ser menor a la que teníamos antes porque únicamente estamos tomando estos registros del año 2005
y los demás registros no se están sumando en este campo llamado precio. Pero también podemos encontrarnos en la situación en donde no solamente querramos sumar los registros del año 2005, sino por ejemplo sumar año 2006, 2007 y 2008. Entonces vamos a construir un nuevo paso proc para ejemplificar esta situación. Nuevamente la sentencia select, la función sum, el campo precio, la tabla, y comienzo con una nueva estructura condicional en donde pongo where, año venta, y ahora voy a utilizar un operador para estas condiciones que se llama operador in, y le voy a decir que los registros o los datos del campo año venta deberían de encontrarse en los valores que le voy a poner dentro de estos paréntesis. Voy a sumar el año 2006, el año 2007 y el año 2008 para este ejemplo. Entonces básicamente lo que le estoy diciendo es realiza la sumatoria del campo precio de la tabla ventas, pero únicamente toma en cuenta aquellos registros en donde el campo año venta tenga el año 2006, año 2007 o año 2008. Cualquiera de esas tres condiciones, entonces súmalos. Lo voy a seleccionar, ejecuto con F3 y ahora la sumatoria nos da distinta a la que teníamos antes. Obviamente sigue siendo menor al total que habíamos obtenido al principio, pero ahora estamos obteniendo la sumatoria de los años 2006, 2007 y 2008, y ahora el año 2005 y 2004 ya no los estamos contabilizando. Y finalmente, tal como hicimos en la función count, vemos que aquí en el resultado pues nos hace falta como algún título, algo que nos diga de qué se trata este resultado, y lo podemos hacer simplemente colocando as suma-precio, por ejemplo, y entonces el total que vamos a obtener ya va a tener este título, suma precio. Lo voy a ejecutar nuevamente y vemos que ahora sí tiene un título que nos ayuda a entender de mejor manera de qué se trata esta sumatoria. Obviamente faltaría asignarle un formato de tipo moneda a este resultado, pero por ahora lo vamos a dejar así. Por ahora solamente me interesa que entiendas el concepto de la función sum y que sepas que evidentemente entre más compleja sea tu tabla y entre más complejos sean los resultados que quieres obtener mediante la sumatoria de uno o de varios campos, pues obviamente las cosas se van a complicar un poco más. Pero si logras dominar esta sencilla sintaxis que tenemos aquí, lo demás va a ser bastante sencillo de entender. Nos vemos la próxima con las siguientes funciones de agregado. Hasta entonces, happy coding.